arquitectura está siempre, y eso nadie le hace caso porque es casi como respirar. Esa es la función de la arquitectura, cobijarlo al hombre en toda su vida, cobijar la vida del hombre. No es la arquitectura en sí, la arquitectura lo que hace es cobijar la vida urbana, que la vida urbana se produce por un encuentro social en realidad y comercial. Pero sin arquitectura habría ciudades. Fuera de toda la conversación que se puede hacer, la función de la arquitectura es esa es la misión, diría yo, de la arquitectura, más que la función. Famoso autor, el único conocido de la época del Imperio Romano, que escribió algo que se llamó Vitruvio. Y ese señor dijo que la arquitectura tenía que responder a la belleza, a la utilidad y a la solidez. La arquitectura no es como la pintura, es un arte útil, no es solo arte, es algo que tiene que dar respuesta a una necesidad ambiental del hombre para vivir. Todo enfoque que hacemos en la disciplina de la historia, avanzamos hacia el conocimiento de lo nuestro. En ese conocimiento, en nuestro equipo de trabajo, hemos indagado sobre toda la creación de la Facultad de Arquitectura, especialmente en este momento que la facultad ha cumplido los 60 años, en el mes de mayo. Pero para conocer la facultad es necesario ir un poquito más atrás, porque en realidad la facultad no empezó como una institución con esta jerarquía de Facultad de Arquitectura, sino que empezó como una escuela. En el año 39, el arquitecto Cabaña y el arquitecto Moyano Navarro propulsaron la creación de la Escuela de Arquitectura y empezó a incorporarse un nuevo modo de enseñar la arquitectura que en definitiva se transformó y se modificó, se ayornó de alguna manera a lo que era en ese momento la vanguardia, el movimiento moderno, con la llegada de dos jóvenes arquitectos de Buenos Aires, el arquitecto Sacriste y el arquitecto Camino. Gran parte de los docentes de esta facultad fueron alumnos de Sacriste, o sea que se fue transmitiendo de generación en generación ese amor a Sacriste y ese valor que además a nivel internacional, cuando uno habla de Tucumán, todo el mundo reconoce a Sacriste como un referente muy importante. La Escuela de Arquitectura duró hasta el año 45. Ese año, esa fecha es significativa no tan solo para la arquitectura, sino para la universidad en su conjunto. Empieza el rectorado de Horacio de Escole, y Horacio de Escole produce la gran revolución universitaria cuando va creando una enorme cantidad de institutos que van a enriquecer a esa universidad para siempre. Y en este nuevo paradigma de enseñanza se centraban en tres puntos fundamentales: investigar, proyectar y construir, pero una arquitectura que tuviese sentido para la ciudad. En el 45 se crea el Instituto de Arquitectura. Vivanco va a ser su director. Cuando César Pelli, que va a ser egresado de esos años del Instituto de Arquitectura, porque él egresa en el año 48, refiere a su formación en la Argentina, siempre hace referencias a Vivanco como el gran urbanista que marcó su destino. El arquitecto Vivanco es invitado a participar de los CIAM, de estos congresos internacionales de arquitectura moderna, junto con Ferrari Ardoy. Digamos, los dos son representantes en la Argentina, y cuando van a Inglaterra a este CIAM se conectan con los representantes italianos que también estaban en Inglaterra y lo invitan
a viajar a Italia. Y allá contrató una serie de profesores que vinieron a incorporarse al plantel docente de esta facultad. Así llegó Enrico Tedeschi para enseñar historia de la arquitectura. Así llegó Chino Calcaprina, un eximio urbanista milanés. Dentro del Instituto de Arquitectura, digamos, y en esa transferencia o extensión, se destacan obras muy importantes que salieron de los docentes y arquitectos del instituto, entre los cuales se destaca sin duda el megaproyecto de la ciudad universitaria. ¿Por qué se hizo en San Javier? Porque en la visión utópica de quienes pensaron la ciudad universitaria, esa Universidad Nacional de Tucumán era de carácter regional. Y entonces Vivanco dijo, no debe estar anclada a ninguna ciudad, debe estar en la región, porque abastece a todas. Y entonces subió a la montaña, donde se compraron 18.000 hectáreas para alojar esa ciudad universitaria y su parque subsidiario. Cuando llegamos con mi mujer a dictar el primer curso, en el 59, lo que me habían dicho era que la universidad ofrecía un contrato, que en términos económicos estaba muy bien, y además una vivienda. Yo me imaginaba que la universidad tenía un barrio de viviendas. Yo me imaginaba un barrio de viviendas como cualquier barrio de viviendas que se puede imaginar cualquiera. Pero cuando el lugar fue Orcomolle no podía creerlo. Era la sensación de estar viviendo en el paraíso con serpientes incluidas, que las había, y bueno, y tener una libertad muy grande para trabajar acá full time. Realmente era fantástico. La ciudad universitaria fue el primer proyecto de jerarquía, de peso y de decisión que tomó la Universidad Nacional de Tucumán para construir su propio hábitat. El proyecto de Ciudad Universitaria, Instituto de Arquitectura, funciona entre el 46 y el 52. Del 52 al 55, cuando se crea la Facultad de Arquitectura, hay una, diría, involución desde el punto de vista de la enseñanza por los profesores que se han ido. Y bueno, la facultad ahí se reestructura. Pues claro, primero la facultad fue fundada y subió al cerro, a donde hoy en día tiene todavía la Universidad UNAR. Y ahí había unos concepts, como una especie de depósito, a donde funcionaba la facultad. De ahí bajó, tuvo un año en la legislatura, lo que es ahora la legislatura La Vieja, no en el edificio moderno, sino La Vieja. Estuvo un año ahí, a donde yo entré, ese fue el año que yo entré en la facultad, y de ahí partió al parque. En el parque estuvo, no sé, hasta el año 71. En el año 71 nos vinimos acá. Desde que se instaló acá, por supuesto, se expandió, empezó a abrir, se empezaron a aparecer los laboratorios, se pudo trabajar con mucho más comodidad y con superficie y espacios para poder desarrollar. El proyecto de este conjunto estaba coordinado por el arquitecto Mitrovich, que trabajó estos monobloques y la relación entre ellos, este conjunto, era un complejo muy significativo. Se hizo durante el gobierno militar, un gobierno militar. Fue a medias una financiación por parte del periodo Ilia con el rector Birla y del periodo Onganía con el rector interventor ingeniero Paz. Y eso fue lo que permitió el presupuesto para construir todo esto en tiempo récord. Y ahí la figura fundamental fue el secretario de Construcciones Universitarias, que fue el ingeniero Padilla, que fue el gran director de la construcción. Pero quiero decir, el ingeniero Padilla fue una de las personas que movilizó mucho la Facultad de Arquitectura. Él llevó adelante con mucho énfasis, era una persona muy apasionada, trabajaba fuertemente, se empezaron a hacer investigaciones. Estos hombres tuvieron ese gran valor. Saltaron por encima de la realidad cotidiana que muchas veces abruma, que muchas veces condiciona en exceso e impide soñar o establecer estrategias que vayan más allá del resolver el día a día. Tuvieron esa gran capacidad, saltaron por encima del día a día y trataron de resolver los grandes problemas que teníamos en ese momento. Quiero decir que la facultad ha evolucionado muchísimo y ahora se investiga plenamente. Hay muchísimos frentes de trabajo en investigación, en desarrollo, en extensión al medio.
Estamos trabajando mucho con las comunas y los municipios del interior y de provincias vecinas. Por ejemplo, una de las cosas que me interesa hablar ahora es que hace una semana hemos firmado un convenio entre la Facultad de Arquitectura y la comuna de Villa de Medina. El rol fundamental creemos que es que el arquitecto asuma la importancia de su rol en la ciudad, digamos, de una ciudad que se ha construido históricamente. Cómo él intervenga en la ciudad tiene relevancia para la comunidad. Entonces el sentido de enseñar los valores de la ciudad histórica, cuáles son los valores de la arquitectura, cómo se fue conformando la identidad de la ciudad en la que se vive y en la que se va a intervenir, es muy importante desde el principio de la carrera, que el alumno empiece a tomar conciencia de ese lugar y de esa responsabilidad social que tiene. El otro elemento importante para la conservación es la formación. Es decir, hay que formar. La conservación es una actividad especializada. Y esto es una de las cosas que este curso de Tucumán está haciendo, porque a fin de cuentas el estudio de la historia, de la arquitectura y el urbanismo es la base fundamental para la toma de criterios, para el juicio que pueda tener un arquitecto, un historiador, un arqueólogo, cualquier persona que se dedique a esto a la hora de instrumentar las decisiones que sean convenientes en cada caso. Es decir, la formación de los especialistas. Léase, arqueólogos, arquitectos, historiadores, químicos, físicos, sociólogos, psicólogos, comunicadores, porque es muy amplio el espectro de los distintos individuos que tributan a la conservación de un centro histórico, es imprescindible. Nosotros estamos desarrollando lo que se llaman las áreas de vacancia, que son aquellas en donde nosotros estamos con falencias. Como los posgrados se hacen cada vez más necesario, la profundización de todo eso, tenemos un plan nuevo que estamos ajustándolo en este momento, y la necesidad de poner en funcionamiento nuevas tecnicaturas y carreras cortas. En eso estamos trabajando. Evidentemente tenemos un universo extraordinario que se está abriendo, que por ahora no podemos ni siquiera preverlo. Solamente sabemos que lo que se viene, por lo menos para mí, es maravilloso.